Llevé el teléfono roto de mi nuera a reparar, pero el técnico que lo arregló me apartó y susurró: cancela tus tarjetas, cambia tus contraseñas y corre inmediatamente. Cuando le pregunté qué pasaba, me giró el teléfono hacia mí. Y lo que me mostró me heló la sangre. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Emily. Tengo 65 años y hasta hace 3 días creía que tenía una vida perfectamente normal. Vivo en una casa cómoda en Chicago con mi esposo, Richard, que tiene 67 años. Recientemente nos jubilamos. Yo era profesor de historia y él era ingeniero. Tenemos un hijo, Daniel, que lleva 5 años casado con Sara. Nuestra nuera siempre nos pareció una joven encantadora. Tiene un título en administración. Es inteligente, hermosa y trabajaba en una firma de consultoría financiera. Daniel la conoció en una fiesta a través de amigos en común y se casaron en menos de un año. A veces pensaba que ella era un poco distante, pero lo atribuía al estrés laboral y a su personalidad más reservada. Todo comenzó el miércoles pasado cuando Sara vino a visitarnos sola. Esto era inusual ya que ella y Daniel normalmente venían juntos los fines de semana. Llegó agitada, diciendo que tenía un problema con su teléfono. La pantalla estaba completamente rota y me preguntó si conocía un lugar confiable para repararla. Accidentalmente rompí mi teléfono y necesito que funcione hoy para una gran reunión mañana. Daniel está fuera de la ciudad y no tengo idea de dónde llevarlo, explicó. Por casualidad, la semana pasada había llevado mi propio teléfono a reparar a una pequeña tienda en el centro. El dueño, David, a quien todos llaman Dave, era el hijo de un viejo colega de la escuela donde yo enseñaba. Le ofrecí llevarle el teléfono. Eso sería perfecto, Emily. Me estaría salvando la vida, dijo Sara, entregándome el teléfono. La contraseña es 28118, nuestro aniversario de bodas. Tengo que correr a la oficina ahora. ¿Puedo recogerlo esta noche? Estuve de acuerdo, por supuesto. Tomé el teléfono y conduje hasta la tienda de Dave. El lugar era pequeño, encajado entre una farmacia y una panadería con un letrero discreto. Reparaciones Express. Cuando entré, Dave estaba encorvado sobre una mesa llena de pequeñas herramientas y electrónica desarmada. Señora Anderson, qué placer volver a verla. Me saludó con una sonrisa. Le expliqué la situación con el teléfono de mi nuera y me aseguró que podía arreglarlo en unas pocas horas. Volveré después del almuerzo, le dije, dándole el dispositivo y la contraseña. Pasé la tarde haciendo diligencias, y alrededor de las 4 de la tarde regresé a la tienda. Dave estaba solo, y cuando me vio entrar, su rostro cambió. Su expresión amigable dio paso a algo que no pude descifrar del todo. Preocupación, miedo. Señora Anderson, dijo en voz baja, mirando rápidamente hacia la puerta, como si se asegurara de que no hubiera nadie más allí. El teléfono está listo, pero necesito mostrarle algo, señora. Fruncí el ceño, confundida. ¿Hay algún problema con el dispositivo? No con el dispositivo, respondió. Y luego se inclinó, hablando en un susurro casi inaudible. Cancela tus tarjetas, cambia tus contraseñas y corre inmediatamente. Se me heló la sangre. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Dave? Me hizo señas para que me acercara, desbloqueó el teléfono de Sara y entró en la aplicación de mensajería. Navegó a una carpeta llamada Plan B y me mostró la pantalla. Mi sangre se heló. Eran mensajes intercambiados entre Sara y mi hijo detallando un plan para matarme. Mamá se está volviendo más olvidadiza, decía un mensaje de Daniel. Es el momento perfecto. El doctor ya está documentando sus lapsos de memoria a mi solicitud. Nadie lo cuestionará cuando suceda. La respuesta de Sara me revolvió el estómago. El seguro de vida de ella y tu padre vale casi millones. Con la venta de la casa después, tendremos suficiente para empezar de nuevo lejos de Chicago. Sentí que mis piernas se debilitaban y tuve que apoyarme en el mostrador. Esto no puede ser cierto, murmuré más para mí misma que para Dave. Señora Anderson, le juro que no quería Hasmir. Cuando estaba probando el teléfono después de la reparación, apareció una notificación y accidentalmente vi estos mensajes. No pude ignorarlo. Seguí desplazándome por la conversación, con los ojos abiertos de horror. Discutieron métodos, fechas, cómo hacer que pareciera un accidente doméstico. Hablaron sobre los medicamentos que podrían usar, dosis que serían fatales para una mujer de mi edad con presión arterial alta.
Mi propio hijo y su esposa planeando fríamente mi muerte. También están planeando matar a Richard, susurré, sintiéndome sin aliento. La conversación detallaba cómo eliminarían a mi esposo después. Tiene que ser con unas semanas de diferencia, escribió Daniel. Una pareja de ancianos muriendo al mismo tiempo levantaría sospechas. Dave cerró la puerta de la tienda y giró el letrero a cerrado. Me trajo un vaso de agua y me ayudó a sentarme. Tienes que ir a la policía, dijo con voz firme pero suave. Sacudí la cabeza aún en estado de shock. No me creerán. Es la palabra de una anciana olvidadiza contra mi hijo y mi nuera, personas respetadas en la comunidad. Entonces, señora, tiene que reunir pruebas y tiene que protegerse. Tenía razón. Tomé el teléfono con manos temblorosas y empecé a tomar fotos de los mensajes con mi propio dispositivo. Documenting to do. Fechas, horas, el plan detallado, las menciones del médico de familia que aparentemente estaba siendo manipulado para crear una historia de demencia. Dave, ¿podrías restaurar el teléfono exactamente como estaba? No quiero que sepan que encontramos algo. Él estuvo de acuerdo, y trabajamos juntos durante otra hora. Cuando terminó, el teléfono de Sara parecía intacto, sin ninguna señal de que sus mensajes secretos hubieran sido descubiertos. Cuando salí de la tienda, sentí que estaba en una pesadilla. El cielo gris de Chicago parecía aún más sombrío. ¿Cómo podría volver a casa? ¿Cómo podría mirar a Richard sabiendo que nuestro único hijo planeaba matarnos? Peor aún, ¿cómo enfrentaría a Sara cuando viniera a contestar el teléfono? Conduciendo a casa, planeé cada paso. Primero, tenía que alertar a Richard sin asustarlo demasiado. Luego tuvimos que actuar rápido pero inteligentemente. Si Daniel y Sara sospechaban que sabíamos algo, podrían acelerar sus planes o crear una nueva estrategia. El peso de la traición era casi insoportable. Mi hijo, el que llevé en mi vientre, el que amamanté, el que ayudé con sus tareas, el que consolé después de su primera ruptura, estaba planeando mi muerte por dinero. Estacioné el coche frente a nuestra casa y tomé varias respiraciones profundas. Tenía que mantener la calma. El juego de vida o muerte había comenzado, y tenía que ser más astuta que los dos jóvenes que pensaban que una anciana olvidadiza sería un blanco fácil. Poco sabían ellos que esta anciana había enfrentado a juntas corporativas como activista estudiantil, que había criado a un hijo sola mientras su esposo viajaba por trabajo, que había sobrevivido al cáncer de mama hace 5 años. Si pensaban que me iba a rendir sin luchar, estaban completamente equivocados. Salí del coche sosteniendo el teléfono de Sara como si fuera una bomba a punto de explotar. Entré en la casa donde mi vida nunca volvería a ser la misma. Richard estaba en la sala viendo las noticias, como hacía todas las tardes. Su rostro familiar con su cabello canoso y las gafas de lectura en la punta de la nariz me dieron un momento de normalidad en medio del caos que acababa de entrar en mi vida. ¿Arreglaste el teléfono de Sara?, preguntó distraídamente, sin apartar la vista de la televisión. Tragué con dificultad. Sí, está arreglado. Tuve que decírselo, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo le dices a tu esposo de 40 años que tu único hijo quiere que ambos estén muertos? ¿Richard? Llamé con una voz más firme de lo que esperaba. Necesito mostrarte algo. Es serio. Algo en mi tono debió alarmarlo porque inmediatamente apagó la televisión y me miró intensamente. ¿Qué pasó, Emily? Me senté a su lado y le mostré las fotos que había tomado de los mensajes. Observé su rostro mientras leía. La confusión inicial seguida de incredulidad, luego horror, y finalmente un dolor tan profundo que pensé que se desmayaría allí mismo. No, susurró, con la voz entrecortada. Debe haber algún error. Daniel nunca haría eso. Yo tampoco quería creerlo, respondí, sosteniendo sus manos temblorosas. Pero son ellos, Richard. Es el número de Daniel. Es la forma en que escribe y Sara respondiendo desde su teléfono, que está justo aquí conmigo. Richard cerró los ojos, tomando varias respiraciones profundas. Cuando los volvió a abrir, vi algo que rara vez presenciaba. Una determinación absoluta. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Le expliqué mi plan inicial. Documenter to do. Revisar nuestras cuentas bancarias, cambiar contraseñas, cancelar tarjetas compartidas e investigar qué médico estuvo involucrado en esto. Tuvimos que actuar como si nada hubiera cambiado mientras secretamente recopilábamos suficientes pruebas para confrontarlos o, si era necesario, llevar todo a la policía. Sara viene a recoger el teléfono esta noche, advertí. Tenemos que actuar normales. ¿Cómo?
La voz de Richard se quebró. ¿Cómo se supone que debo mirarla sabiendo eso? De la misma manera que enseñé a los adolescentes a fingir interés en la historia medieval durante 30 años. Intenté bromear, pero la sonrisa fue débil. Un paso a la vez, Richard. Nuestra vida depende de esto. Pasamos la siguiente hora revisando nuestras cuentas bancarias en línea. Descubrimos algo perturbador. Pequeñas sumas habían sido transferidas regularmente desde nuestra cuenta conjunta a una cuenta desconocida durante los últimos 3 meses. Cantidades lo suficientemente bajas como para no levantar sospechas. 00 aquí, 300 pesos allá, pero sumaban casi 0,000. Daniel tiene acceso a nuestras cuentas, murmuró Richard. Le dimos poder notarial el año pasado, ¿recuerdas? Por si acaso nos pasaba algo. La ironía era amarga. Confiamos tanto en él que prácticamente le entregamos las herramientas para nuestra propia destrucción. Cambiamos todas las contraseñas. Cancelamos 2 tarjetas de crédito que Daniel tenía como usuario adicional. Y llamamos al banco solicitando un bloqueo en cualquier transacción superior a 000 sin autorización en persona. ¿Y qué pasa con el doctor? Richard preguntó. Dr. Paul. Ha sido nuestro médico durante más de 15 años. Era un amigo. Ocasionalmente almorzaba en nuestra casa. La idea de que él pudiera estar falsificando registros médicos a petición de mi hijo fue casi tan dolorosa como la traición de Daniel. Voy a programar una cita para mañana. Decidí solo. Quiero ver qué dice sobre mi memoria. A las 7 de la tarde, sonó el timbre. Richard y yo nos miramos tensos. Me apretó la mano, una promesa silenciosa de que seguiríamos con nuestro plan. Abrí la puerta, forzando una sonrisa. Sara se veía hermosa como siempre, con su cabello castaño, impecablemente peinado, y ropa elegante. Esa apariencia pulida ahora parecía una máscara perfecta para ocultar la monstruosidad que había debajo. Emily, perdona por venir tan tarde. ¿Cómo te fue con el técnico? Todo bien, respondí, entregándole el teléfono. Dave hizo un gran trabajo. La pantalla está como nueva. Encendió el dispositivo, lo revisó rápidamente y sonrió. Perfecto. ¿Cuánto fue? Déjame pagarte. No te preocupes por eso. Ya me encargué de eso. Fue un gesto de cortesía, ni siquiera me cobró ya que soy un cliente antiguo. Sara dudó por un momento. Una ligera fruncida de ceño que no habría notado antes. ¿Estaba preocupada de que el técnico hubiera visto algo? ¿Estás seguro de que no quiero imponerme? Para nada, querida. ¿Quieres pasar? Richard está viendo la tele. Estábamos a punto de tomar un poco de té. Oh, no puedo hoy. Tengo una presentación temprano mañana y todavía necesito revisar algunos datos. Noté cómo evitaba hacer contacto visual directo mientras hablaba. Una mentirosa experta. Pero ahora que sabía qué buscar, las pequeñas señales estaban ahí. Entiendo. ¿Cuándo regresa Daniel de su viaje? Mañana por la noche, respondió rápidamente. Otra mentira. Según los mensajes, Daniel no estaba de viaje. Estaba en casa esperando noticias de ella. Dile que nos visite pronto, dije, manteniendo un tono casual. Han pasado casi 2 semanas desde que lo vimos. Por supuesto, sonrió, guardando el teléfono en su bolso. También te extraña. Oh, acabo de recordar. ¿Alguna vez consultaste a ese doctor? Daniel recomendó al especialista en memoria. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión neutral. No hemos tenido tiempo todavía. ¿Por qué? Es solo que ella dudó, su rostro una máscara de preocupación falsa. Daniel mencionó que has estado olvidando algunas cosas importantes últimamente. Nombres, citas. Esa es solo su impresión. Respondí con una ligera risa. Mi memoria es excelente. Incluso recuerdo el día en que llevaste exactamente el mismo atuendo a la fiesta de cumpleaños de mi prima Alisa hace 2 meses. Vi algo destellar en sus ojos. Frustración, preocupación, antes de que su sonrisa social regresara. Bueno, de todos modos, nunca está de más hacerse un chequeo a tu edad. Por supuesto, por supuesto. Pronto programaré una cita. Nos despedimos, y en cuanto cerré la puerta, me apoyé en ella, agotada por el esfuerzo de fingir. Richard me estaba esperando en las tiendas de la sala de estar. Bueno, ella intentó sembrar la idea de mi pérdida de memoria, respondí, sentándome junto a él. Están preparando el terreno para cuando suceda. ¿Qué hacemos ahora? Actuamos, respondí, con una nueva determinación creciendo dentro de mí.
Lo primero mañana, voy a ver al doctor Paul. Después de eso, quiero revisar nuestro seguro de vida. Necesitamos saber exactamente con qué manipuló Daniel, y luego vamos a poner nuestra propia trampa. Esa noche, apenas dormí. Cada ruido en la casa sonaba como una amenaza. Me levanté 3 veces para comprobar si las puertas estaban cerradas. Una de esas veces, encontré a Richard en la cocina bebiendo agua con la misma mirada atormentada. Debo haber tenido. Estoy pensando en Daniel cuando era un niño pequeño, dijo en voz baja. ¿Recuerdas cómo tenía miedo a la oscuridad? ¿Cómo corría a nuestra cama durante las tormentas? ¿Qué le pasó a ese niño, Emily? No tenía respuesta. ¿Cómo había transformado nuestro amoroso hijo en este extraño calculador capaz de planear fríamente nuestras muertes? Vamos a averiguarlo. Le prometí abrazarlo, y vamos a sobrevivir a esto. A la mañana siguiente, llamé a la oficina del doctor Paul alegando una emergencia. Logré conseguir una cita para las 10:30 de la mañana. Antes de salir, revisamos todas nuestras cuentas en línea nuevamente y descubrimos algo aún más perturbador. Había una nueva póliza de seguro de vida a mi nombre tomada hace 3 meses, de la cual no sabía nada. ¿Cómo es posible?, pregunté, horrorizada. Richard navegó a través de los documentos digitales. Mira la firma. Es la tuya. Me incliné más cerca de la pantalla, incrédulo. La firma realmente se parecía a la mía, pero nunca había firmado ese documento. Falsificaron mi firma, murmuré. Y hay más. Mira el valor. 1,5 millones. Y el único beneficiario es Daniel. Richard completó su cambio de voz. La realidad de la situación finalmente me golpeó con toda su fuerza. Esto no era solo un plan vago. Ya habían tomado medidas concretas. Se falsificaron documentos. Se desvió dinero. Un médico posiblemente estaba involucrado. Y ahora una póliza de seguro de vida de la que no sabía nada. Listo para ser cobrado tras mi muerte accidental. Salí de la casa sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. La cita con el doctor Paul sería crucial. Necesitaba averiguar cuán involucrado estaba en esta conspiración. La oficina estaba tranquila a esa hora de la mañana. La recepcionista que me conocía desde hacía años sonrió al verme. Señora Anderson, qué bueno verla. El doctor estará con usted en un momento. Menos de 10 minutos después, me llamaron. Dr. Paul, un hombre de mediana edad con cabello canoso y una expresión generalmente amigable, parecía ligeramente incómodo cuando entré. Emily, qué sorpresa. Daniel me llamó ayer, dijo que estabas reacia a hacerte la prueba. Jason, mantuve mi expresión neutral mientras me sentaba. ¿De verdad? Es extraño que él diga eso. En realidad, doctor, vine porque estoy preocupado por mi memoria. El doctor asintió como si confirmara algo que ya sabía. Sí, Daniel mencionó algunos episodios preocupantes. Olvidos, confusión. ¿Curioso? Respondí con calma. Porque no recuerdo haber tenido problemas así. El doctor Paul dudó por un momento. Bueno, Emily, a veces el paciente no percibe sus propios lapsos. Es común en las primeras etapas de la demencia y aparentemente ya tienes un diagnóstico. Parecía cada vez más incómodo. No, por supuesto que no. Pero Daniel me mostró algunos videos. Confundes las fechas y olvidas los nombres de los parientes cercanos. ¿Videos? Pregunté genuinamente sorprendido. ¿Puedo verlos? No me dejó copias. Pero doctor Paul, interrumpí, inclinándome hacia adelante. He sido su paciente durante 15 años. ¿Me conoces? ¿De verdad crees que tengo demencia o simplemente estás creyendo lo que dice mi hijo? El silencio que siguió fue revelador. Finalmente, suspiró. Emily, Daniel vino a verme varias veces en los últimos meses. Muy preocupado. Dijo que tú y Richard estaban perdiendo la capacidad de cuidar de ustedes mismos y que necesitaban supervisión. Me pidió que documentara cualquier signo de deterioro cognitivo y tú estuviste de acuerdo. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Solo anoté lo que él informó. No diagnostic nada, sin examens. Lo miré fijamente, dejando que el silencio se alargara hasta volverse incómodo. El doctor Paul, mi hijo, está planeando matarme. Yo, why, Richard. La sorpresa en su rostro parecía genuina. ¿Qué, Emily? Esa es una acusación muy seria. Tengo pruebas. Y ahora entiendo por qué necesitaba tu participación, aunque fuera indirecta. Un historial médico que documente el deterioro cognitivo haría que mi muerte fuera mucho menos sospechosa.
El doctor Paul se puso visiblemente pálido. Sus manos, normalmente firmes, temblaron ligeramente mientras ajustaba sus gafas. Emily, nunca participaría en algo así. Pensé que Daniel estaba genuinamente preocupado por ti. Saqué mi teléfono de mi bolso y le mostré algunas de las fotos que había tomado de los mensajes. Mientras leía, su rostro pasó de la incredulidad al horror. Dios mío, murmuró finalmente. No tenía idea. Quiero ver mi historial médico, exigí. Ahora. Dudó solo un momento antes de acceder a su computadora y abrir mi archivo. Giró la pantalla para que pudiera leer. Allí estaba documentado en un lenguaje clínico impersonal. El paciente muestra signos de deterioro cognitivo según lo informado por San. Episodios recurrentes de confusión, desorientación temporal y espacial, olvido de nombres y eventos recientes. Recomiendo una evaluación neurológica completa. Esto es una mentira, dije firmemente. Y lo sabes, Emily. Solo registré lo que Daniel informó. No confirmé ni diagnostiqué nada. Pero creaste un registro que podría usarse en mi contra. Un registro médico oficial que sugiere que estoy perdiendo mis facultades mentales. Perfecto para cuando muera accidentalmente, ¿no crees? El doctor parecía verdaderamente perturbado. ¿Qué quieres que haga? Primero, imprímeme este archivo con tu firma. Luego, quiero que hagas una nueva entrada con fecha de hoy indicando que me evaluaste personalmente y no encontraste signos de deterioro cognitivo. Él aceptó de inmediato, claramente conmocionado. Y doctor, añadí mientras él escribía, si algo me pasa a mí o a Richard, este archivo y nuestra conversación de hoy serán lo primero que vea la policía. Salí de la oficina con los documentos en la mano. Prueba concreta de la conspiración en nuestra contra. Dr. Paul había sido manipulado por Daniel, pero su complicidad, aunque nacida de la ingenuidad, casi nos había costado la vida. Conduje al banco a continuación. Necesitaba verificar personalmente nuestras cuentas y, lo más importante, revocar cualquier poder notarial que le hubiéramos dado a Daniel. El gerente, el señor Morris, quien había manejado nuestras cuentas durante años, se mostró visiblemente sorprendido cuando le pedí revocar el poder notarial. Sra. Anderson, ¿está segura de que su hijo estuvo aquí recientemente diciendo que usted y su esposo querían ampliar sus poderes para gestionar sus finanzas ya que el señor Anderson no está en buena salud? Otra mentira. Richard estaba perfectamente sano a los 67. Mi esposo está bien, señor Morris, y sí, estoy absolutamente segura. De hecho, quiero verificar todos los movimientos en nuestras cuentas de los últimos 6 meses. Pasamos la siguiente hora revisando los estados de cuenta. Además de las pequeñas transferencias que ya habíamos identificado en línea, descubrimos algo aún más perturbador. Daniel había iniciado el proceso para obtener una segunda tarjeta de crédito a nombre de Richard, alegando que la original estaba perdida. Dijo que el señor Anderson había perdido la tarjeta, pero no quería molestarlo con la burocracia. El gerente explicó claramente avergonzado. Ahora emitieron una nueva tarjeta sin la presencia o firma del titular. Pregunté incrédulo. El señor Morris se retorció en su silla. Bueno, dado que él tenía poder notarial y ya había manejado varios asuntos financieros para usted, tomé una respiración profunda conteniendo mi ira, cancele esa tarjeta de inmediato y bloqueé cualquier intento futuro de emitir tarjetas sin nuestra presencia física. Cuando salí del banco, me sentí al mismo tiempo aliviada por haber detenido otra parte del plan y aterrorizada por la magnitud de la conspiración. Daniel había preparado meticulosamente los cimientos, creando un escenario donde nuestras muertes parecerían naturales y él tendría el control total de nuestros activos. De camino a casa, sonó mi teléfono móvil. Era él. Mi corazón latía con fuerza, pero respondí con la voz más normal posible. Hola, hijo. Mamá, ¿estás bien? Acabo de regresar de mi viaje, y Sara me dijo que llevaste su teléfono a reparar. Eso fue muy amable de tu parte. La naturalidad con la que mintió fue asombrosa. No hubo viaje. De nada, querido. El chico de la tienda es el hijo de un viejo colega. Nos dio un buen precio. Eso es genial. Hola, estaba pensando en pasar esta noche con Sara. Ha pasado un tiempo desde que todos cenamos juntos, ¿verdad? Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Por qué el repentino interés en visitar? ¿Había notado algo? ¿Había llamado el doctor a Daniel después de mi visita? Por supuesto, respondí, manteniendo la voz firme. Ven aquí. Te haré esa lasaña que tanto te gusta. Perfecto. Ah, y mamá, ¿fuiste al doctor que te recomendé?
Sara dijo que no había sido todavía. En realidad, fui a ver al doctor Paul esta mañana. Un breve silencio. ¿Lo hiciste? ¿Y qué dijo? Nada importante. Hizo algunas pruebas simples. Dijo que estoy perfectamente bien para mi edad. Otro silencio, esta vez más largo. Oh, bueno, eso es genial entonces, pero tal vez sea bueno obtener una segunda opinión. Sabes, a veces el doctor Paul es muy conservador con sus diagnósticos. Ya veremos, hijo. Entonces, nos vemos esta noche. Sí, alrededor de las 7. Hasta luego. Cuando colgué, mis manos temblaban. La conversación aparentemente inocente estaba cargada de subtexto amenazante. Daniel claramente esperaba que el doctor Paul me hubiera declarado con discapacidad cognitiva y se desconcertó al enterarse de que no era así. Y ahora quería cenar con nosotros esta noche. ¿Por qué? Para observar mi comportamiento. Para comprobar si mostraba alguna sospecha o algo peor, llegué a casa y encontré a Richard en la sala rodeado de papeles. Me miró ansioso. ¿Cómo te fue? ¿Está involucrado el doctor? Lo expliqué todo. Cómo Daniel había manipulado al doctor Paul para crear un historial médico falso, cómo obtuvo acceso a nuestras cuentas bancarias, cómo falsificó los documentos del seguro de vida, y él acaba de llamarme. Concluí que él y Sara quieren cenar aquí esta noche. Richard Paladaccio. ¿Crees que sospechan que nos enteramos? No estoy seguro, pero claramente se molestó cuando dije que fui al médico. Paul y el doctor no encontraron nada malo en mí. Nos miramos, la misma pregunta silenciosa colgando entre nosotros. ¿Qué intentarían Daniel y Sara durante esta cena? No podemos comer ni beber nada de lo que traigan, dijo Richard finalmente. Y uno de nosotros siempre debe estar vigilando lo que están haciendo. Estuve de acuerdo. Necesitamos grabar esta cena de alguna manera. Si dicen algo incriminatorio, Richard asintió y fue a buscar su viejo grabador digital, que usaba para las reuniones cuando todavía trabajaba. Probamos el dispositivo, verificando si aún funcionaba y averiguando dónde podríamos esconderlo en el comedor. Pasé la tarde haciendo la lasaña que prometí, aunque la idea de sentarme a la mesa con 2 personas que planeaban matarnos me hacía sentir físicamente enfermo. Cada vez que pensaba en los mensajes sobre la frialdad calculadora con la que nuestro propio hijo discutía nuestra muerte, sentía un dolor que ninguna palabra podía describir. ¿Cómo llegamos a este punto? Le pregunté a Richard mientras poníamos la mesa. ¿En qué nos equivocamos con él? Richard sacudió la cabeza, sus ojos mostrando el mismo dolor que yo sentía. No lo sé, Emily. Pensé que conocíamos a nuestro hijo. A las 7 p.m. en punto, sonó el timbre. Richard y yo intercambiamos una última mirada de confirmación. El grabador estaba escondido bajo la mesa, funcionando. Nuestra estrategia era un acto simple. Naturalmente, observamos cada uno de sus movimientos y, si era posible, provocamos un error que pudiéramos documentar. Abrí la puerta con una sonrisa ensayada. Daniel y Sara estaban allí. Él sosteniendo una botella de vino tinto y ella una caja de chocolates que sabía que eran mis favoritos. «Mamá», exclamó Daniel, abrazándome con entusiasmo. El contacto físico que antes me traía consuelo ahora me ponía la piel de gallina. ¿Cómo podía abrazarme sabiendo que planeaba matarme? «Qué bueno verte», continuó, entregándome la botella. «Trajimos un vino especial para esta noche». «Oh, gracias, querido», respondí discretamente, analizando la etiqueta. Era un vino vintage caro que normalmente me impresionaría. Ahora, solo me hacía preguntarme si estaba envenenado. Richard lo saludó en la sala, su sonrisa tan forzada como la mía. Les ofrecí agua, café o jugo. Cualquier cosa menos el vino que trajeron. «Aún no, mamá», dijo Daniel, acomodándose en el sofá. «Guardemos el vino para la cena». Hablamos de cosas triviales durante casi media hora. Sus trabajos, el clima, las noticias locales. La surrealista normalidad de la situación era nauseabunda. Observé cómo Daniel intercambiaba miradas ocasionales con Sara, cómo ella estaba atenta a cada uno de mis movimientos, cómo él dirigía preguntas aparentemente inocentes sobre mi rutina, mis medicamentos, mis dificultades recientes. «Entonces, mamá», finalmente dijo, inclinándose hacia adelante, «¿cómo fue exactamente la cita con el doctor Paul hoy? ¿Te hizo pruebas? ¿Te pidió alguna exploración específica?» Mantuve mi expresión neutral. Fue un chequeo normal. No vio nada preocupante. «¿Extraño?», Daniel murmuró, frunciendo el ceño.
Me había dicho que sospechaba algo más serio. Tal vez Alzheimer de inicio temprano. ¿De verdad? Pregunté, levantando las cejas en una falsa sorpresa. ¿Cuándo te dijo eso? Daniel se dio cuenta de su error. Oh, la semana pasada cuando lo llamé para hablar sobre esos episodios que noté. ¿Qué episodios serían esos, hijo? No recuerdo haber tenido ningún problema. Una sonrisa condescendiente apareció en su rostro. Mira, eso es exactamente lo que nos preocupa. ¿No recuerdas? La semana pasada olvidaste el nombre de la señora Simmons, nuestra vecina de 20 años. Luego dejaste la estufa encendida durante horas. Nada de eso había sucedido. Eran mentiras fabricadas para construir la narrativa de mi supuesta demencia. Curioso, respondí con calma. Hablé con la señora Simmons ayer, llamándola por su nombre, y no he usado la estufa en días. He estado prefiriendo el microondas últimamente. La sonrisa de Daniel vaciló por un instante. ¿Cómos? Richard intervino, poniéndose de pie. La lasaña de Emily huele maravillosa. En la mesa, el teatro continuaba. Serví la lasaña mientras Richard cambiaba discretamente las copas de vino. Habíamos acordado. No beberíamos el vino que trajeron. Pretenderíamos servirlo para nosotros, pero en realidad beberíamos de otra botella que ya habíamos abierto en la cocina. Un brindis, propuso Daniel, levantando su vaso. A la familia y a la salud. Levantamos nuestras copas y fingimos beber. Observé de cerca mientras Daniel y Sara tomaban sus propios sorbos. Bebieron normalmente sin dudar. Tal vez el vino no estaba envenenado después de todo. Emily, dijo Sara, dejando su vaso. Daniel y yo hemos estado hablando. Estamos preocupados por ustedes dos viviendo solos en esta casa grande. Es cierto, añadió Daniel, especialmente considerando estos episodios recientes. Pensamos que tal vez sería mejor si te mudaras a un lugar más pequeño, más fácil de mantener, o tal vez podríamos venir a vivir aquí contigo por un tiempo. Sentí a Richard tensarse a mi lado. Esto era todo. Querían mudarse a nuestra casa para estar más cerca de ejecutar su plan. Qué considerado de tu parte, respondí, manteniendo la voz firme. Pero estamos perfectamente bien, ¿verdad, Richard? Absolutamente, estuvo de acuerdo. De hecho, incluso estamos pensando en viajar pronto. Quizás una temporada en la costa de Cancún. Vi a Daniel y Sara intercambiar una rápida mirada. ¿Viajando ahora? Daniel preguntó. No creo que sea una buena idea, papá. ¿Qué pasa con los doctores de mamá y tus chequeos rutinarios? Todo está excelente, respondió Richard. Podemos viajar sin preocupaciones. Sara sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. ¿Necesitas ayuda para planear ese viaje? Puedo buscar paquetes de hoteles. Eso no será necesario. Interrumpí. Ya nos hemos encargado de todo. La cena continuó con esta tensión subyacente. En cada pregunta aparentemente inocente, reconocía la verdadera intención detrás de ella. Estaban evaluando nuestro estado mental, tratando de establecer control, buscando maneras de acercarse físicamente a nosotros. Cuando serví el aflón de postre, cuidadosamente preparado, Richard Daniel volvió a sacar el tema. Estaba hablando con un abogado, dijo casualmente sobre un poder notarial más amplio, ya sabes, para emergencias. ¿Qué tipo de emergencias? Richard preguntó, con la voz controlada. Bueno, si alguno de ustedes necesita ser hospitalizado o si saben que las cosas empeoran con la memoria de mamá, el abogado sugirió un poder notarial completo que me daría la autoridad para tomar decisiones médicas y financieras por ustedes. Miré a mi hijo estudiando su rostro. Ese mismo rostro que besé de bebé, consolé de niño, fotografié con orgullo en su graduación. Cómo se había transformado en la máscara de un extraño calculador. No será necesario, hijo, dije finalmente. Ya actualizamos todos nuestros documentos recientemente. Incluso hicimos algunos cambios en nuestro testamento y en los beneficiarios del seguro. La expresión de Daniel se congeló por un instante. ¿Cambios? ¿Qué tipo de cambios? Nada importante. Solo asegurándome de que todo esté en orden en caso de que nos pase algo. Sara puso su mano en el brazo de Daniel como si lo estuviera conteniendo. Siempre es bueno revisar esos documentos, dijo suavemente. ¿Consultaste a un abogado? ¿El señor Morris, el que recomendaste? Richard mintió con una naturalidad impresionante. Fue muy útil. No había ningún señor Morris, el abogado, pero la mentira dio en el clavo. Ambos parecieron momentáneamente desestabilizados. A las 10 de la noche,
Daniel miró su reloj y anunció que tenían que irse. Trabajo temprano mañana, justificó. Pero yo sabía la verdadera razón. Necesitaban recalcular sus planes. Después de muchos abrazos falsos y promesas vacías de visitarnos más a menudo, finalmente se fueron. Tan pronto como se cerró la puerta, Richard y yo nos desplomamos en el sofá, físicamente agotados por el esfuerzo de mantener las apariencias. «Están sospechosos», susurró Richard. Se dieron cuenta de que algo ha cambiado. Estuve de acuerdo, levantándome para recoger la grabadora. Rebobinamos la cinta, escuchando toda la conversación de nuevo. Las implicaciones eran claras. Daniel y Sara seguían decididos a llevar a cabo su plan. Pero nuestros movimientos recientes, la visita al médico, los cambios en el banco, la mención del testamento los habían puesto cautelosos. «Van a intentar algo pronto», dijo Richard. «No pueden esperar mucho más ahora que hemos empezado a tomar medidas de protección». «Necesitamos pruebas más concretas», dije. «La grabación ayuda, pero aún no es suficiente para la policía». «¿Y si intentamos hacer que confiesen, confrontarlos directamente?» Sacudí la cabeza. Demasiado arriesgado. Negarían todo y se volverían más vigilantes. Esa noche, revisamos todas las cerraduras 3 veces antes de irnos a la cama. Aún así, dormí con el teléfono al lado de la cama y una silla atascada contra la puerta del dormitorio. Precauciones que nunca imaginé tener que tomar contra mi propio hijo. A la mañana siguiente, me desperté de un sobresalto al sonido de un coche aparcando. Corrí hacia la ventana y vi a Sara bajando de su SUV negro sola a las 8 de la mañana. En un día laborable cuando debería estar en el trabajo. Richard Lamergentment. Sara está aquí. Se levantó rápidamente, aún somnoliento. Sola. ¿Dónde está Daniel? No lo sé. Voy a abrir la puerta, pero quédate cerca. Bajé las escaleras tratando de controlar mi respiración. ¿Por qué vendría Sara tan temprano sin avisar? ¿Qué quería? Abrí la puerta antes de que ella siquiera llamara. Su rostro mostró sorpresa por un momento, rápidamente reemplazada por una sonrisa ensayada. «Emily, perdona por venir tan temprano. Estaba de camino al trabajo y pensé en dejarte estos documentos que Daniel apartó para ti». Ella sostenía una carpeta amarilla. «¿Qué documentos?», pregunté, sin moverme para tomarla. «Sobre ese poder notarial del que hablamos ayer y algunos artículos sobre tratamientos para el Alzheimer de inicio temprano que pueden ayudar a ralentizar el progreso de la enfermedad». Extendió la carpeta de nuevo. «Daniel está realmente preocupado por ti». Miré la carpeta durante un largo momento. Era una trampa. Tenía que serlo. Tal vez documentos ya preparados con mi firma falsificada como el seguro de vida que descubrimos. «¿Por qué no entras?». «Lo invite, manteniendo un tono casual. Podemos tomar un café y revisarlo juntos». Sara dudó visiblemente. «En realidad, llego tarde al trabajo. Solo quería dejar esto para que lo leyeras con calma». «Insisto», dije, abriendo la puerta más. «Richard acaba de hacer café fresco. Solo tomará 5 minutos». A regañadientes, ella entró. La llevé a la cocina donde Richard ya estaba fingiendo estar tranquilo mientras tomaba su café. «Sara, qué agradable sorpresa», dijo. «Trajo unos documentos para que los firmemos», expliqué, enfatizando la palabra firmemos. Richard entendió de inmediato. «Qué bien», respondió. «Vamos a echar un vistazo». Sara se veía cada vez más incómoda mientras Richard tomaba la carpeta y comenzaba a examinar los documentos. La observé de cerca, notando cómo sus ojos seguían cada uno de sus movimientos, cómo sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. «Interesante», Richard murmuró después de unos minutos. «Este poder notarial le daría a Daniel el control completo sobre nuestras finanzas y decisiones médicas. Prácticamente nos haría legalmente incompetentes». «Es solo una precaución», justificó rápidamente Sara. «Considerando la condición de Emily». «¿Qué condición sería exactamente esa?», pregunté directamente. «Bueno, los lapsos de memoria, la confusión». Ella dudó, aparentemente dándose cuenta de que estaba en terreno peligroso. Daniel notó varios episodios. «Curioso», comenté. «El doctor Paul no encontró nada de eso ayer». «Los doctores pueden estar equivocados», replicó, recuperando la compostura. «Por eso es tan importante una segunda opinión con un especialista». Richard volvió a poner los documentos en la carpeta y los empujó hacia Sara. «Agradecemos la preocupación, pero no vamos a firmar esto. De hecho,
Ya hemos comenzado el proceso para revocar el poder notarial limitado que le dimos a Daniel el año pasado. La sorpresa en su rostro fue genuina y momentánea, rápidamente reemplazada por una expresión de preocupación estudiada. Pero, ¿por qué? Daniel solo quiere ayudar. Estamos seguros de que sí, respondí. Pero preferimos mantener el control de nuestras propias vidas. Sara se levantó abruptamente. Tengo que irme. Estoy realmente tarde. Por supuesto, dije, acompañándola a la puerta. Dile a Daniel que llamaremos más tarde para hablar sobre estos documentos. Tan pronto como se fue, Richard y yo nos miramos. La misma conclusión obvia para ambos. ¿Están acelerando el plan?, susurró él. Sí, asentí. Y eso significa que tenemos que actuar ahora. Después de que Sara se fue, Richard y yo examinamos cuidadosamente los documentos que ella había traído. Como sospechábamos, el poder notarial le daría a Daniel poder absoluto sobre nuestras finanzas, propiedades y decisiones médicas. También había un formulario de admisión voluntaria para un hogar de ancianos. En realidad, una institución para ancianos con demencia severa con espacios para nuestras firmas. Ni siquiera están tratando de ocultarlo, murmuró Richard, con los dedos temblando mientras revisaba los papeles. Prácticamente nos están pidiendo que firmemos nuestra propia sentencia de muerte. Eso es bueno, respondí, sorprendiéndolo. Cuanto más explícitos sean, más pruebas tendremos. Pasé la mañana fotografiando cada documento, creando copias digitales que envié al correo electrónico de Estella, mi amiga de toda la vida, y la única persona fuera de nuestro hogar en la que confiaba completamente. Le expliqué brevemente la situación y le pedí que guardara los archivos sin decírselo a nadie. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Richard cuando terminé. Necesitamos un plan. Ellos claramente están avanzando. La visita sorpresa de Sara, estos documentos. No podemos esperar más. Decidimos que era hora de buscar ayuda profesional. No la policía. Todavía no teníamos suficientes pruebas definitivas, pero necesitábamos un abogado que pudiera guiarnos sobre cómo proteger legalmente nuestros bienes y, más importante aún, nuestras vidas. Elegimos a una abogada que no conocíamos previamente y que no tenía ninguna conexión con Daniel, Lucy Méndez, especialista en derecho de familia y penal. Logramos conseguir una cita para esa misma tarde. En su elegante oficina en el centro, le explicamos toda la situación a la señorita Méndez. Los mensajes descubiertos, las cuentas bancarias, el seguro de vida fraudulento, los registros médicos manipulados, los documentos que Sara había traído esa mañana. La abogada nos escuchó atentamente, tomando notas ocasionales y pidiendo detalles específicos. Cuando terminamos, tomó una respiración profunda antes de hablar. Señor y señora Anderson, esta es una situación extremadamente grave. Lo que han descrito constituye varios delitos: conspiración, falsificación de documentos, intento de fraude, lo más grave, conspiración para cometer asesinato. ¿Tenemos suficientes pruebas para la policía?, preguntó Richard. Los mensajes son la prueba más contundente, pero dado que los obtuvieron accediendo al teléfono de Sara sin su autorización, existe el riesgo de que puedan ser considerados pruebas inadmisibles. Sin embargo, dada la gravedad de la situación y el peligro inminente para ti, creo que podemos construir un caso sólido. ¿Qué debemos hacer primero?, pregunté. Inmediatamente, vamos a preparar documentos legales revocando todos los poderes notariales existentes y bloqueando la posibilidad de nuevos sin la presencia de un abogado independiente. Yo misma puedo servir como testigo de tu capacidad mental. Luego vamos a presentar una denuncia detallada presentando todas las pruebas que tenemos hasta ahora. Pasamos las siguientes 2 horas firmando documentos, formalizando declaraciones y planificando cada paso. La señora Méndez fue minuciosa asegurándose de que cada aspecto legal estuviera cubierto. Ahora, dijo finalmente, llegamos al asunto más urgente, tu seguridad física. Te sugiero encarecidamente que no vayas a casa hoy. Richard y yo intercambiamos miradas alarmadas. ¿Crees que estamos en peligro inmediato?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Basado en lo que me has contado, sí. Se han dado cuenta de que estás tomando medidas de protección. La visita sorpresa de Sara esta mañana sugiere urgencia de su parte. Si yo fuera tú, pasaría unos días en un hotel usando un nombre diferente hasta que podamos obtener una orden de restricción. Salimos de la oficina del abogado con una carpeta llena de documentos y un sentido de urgencia. Fuimos directamente a la comisaría donde presentamos un informe detallado. El comisionado de turno,
Un hombre de mediana edad llamado Roy Miller escuchó nuestra historia con creciente preocupación. Esto es extremadamente serio, comentó después de examinar las pruebas. Estoy asignando un investigador al caso de inmediato y solicitando vigilancia discreta para su residencia. Cuando mencionamos la sugerencia del abogado de no regresar a casa, el comisionado estuvo de acuerdo enfáticamente. De hecho, sería más seguro que se quedaran en otro lugar por ahora. Pero primero, me gustaría enviar un equipo para instalar cámaras discretas en su casa. Con su consentimiento, por supuesto. Si intentan entrar o hacer algo, tendremos pruebas concretas. Aceptamos el plan. Regresaríamos a casa brevemente solo para recoger algunas pertenencias esenciales mientras la policía instalaba el equipo de vigilancia en lugares estratégicos. Luego iríamos a un hotel en el centro, lejos de nuestro vecindario, usando nombres falsos como se sugirió. En el camino de regreso, Richard estaba en silencio, mirando por la ventana del taxi. Cuando estábamos casi allí, finalmente habló. Nunca imaginé que llegaría el día en que tendría miedo de mi propio hijo. Le apreté la mano. No había palabras que pudieran aliviar ese dolor. Nuestra casa, vista desde afuera, parecía extrañamente normal. Las mismas ventanas, el mismo jardín que habíamos cultivado durante años, el mismo buzón que Daniel había pintado de adolescente. Era difícil creer que este lugar, que representaba seguridad y familia, se había convertido en el escenario de una conspiración contra nuestras vidas. Los policías de Paisano llegaron discretamente en un coche sin matrícula. Entraron por la puerta trasera y trabajaron rápidamente instalando pequeñas cámaras en lugares estratégicos. La sala, la cocina, los pasillos, las entradas. Nos explicaron que las imágenes se transmitirían directamente a la estación y se monitorearían las 24 horas del día. Mientras tanto, Richard y yo recogíamos lo esencial, ropa para unos días, medicamentos, documentos importantes. Evité mirar las fotos familiares en la pared. Los objetos que contaban la historia de nuestra vida juntos. Cada recuerdo ahora estaba manchado por la traición. Estamos listos, anunció el oficial a cargo de la instalación. Las cámaras son prácticamente invisibles a simple vista, pero capturan todo en alta definición. Si alguien entra, lo sabremos. Nos entregó una pequeña tarjeta con un número de teléfono. Esta es una línea directa con nuestro equipo. Cualquier llamada de emergencia, inmediatamente. Justo cuando íbamos a salir, sonó mi celular. Era Daniel. Miré al oficial, quien asintió, indicando que debía responder con normalidad. ¿Hola? Respondí, tratando de sonar natural. Mamá, ¿dónde estás? Pasé por tu casa y nadie respondió. Mi corazón latía con fuerza. Había ido a nuestra casa mientras estábamos fuera. ¿Por qué? Estamos de compras en el centro comercial. Mentí. Necesitábamos algunas cosas. Oh, ya veo. Solo estaba preocupado. Nunca sale sin avisar. La falsedad en su voz me enfermó. Fue una decisión de último minuto. Estamos volviendo a casa ahora. Perfecto, porque tengo una sorpresa para ti. Te estoy esperando aquí. Me quedé helada. Estaba en nuestra casa en ese momento. ¿Una sorpresa? Pregunté, manteniendo la voz firme. Sí, traje ese vino que te gusta. Pensé que pasaríamos la tarde juntos hablando sobre esos documentos que Sara dejó esta mañana. El oficial me hizo señas para que lo mantuviera en la línea. Qué bien, hijo. Estaremos allí en aproximadamente media hora. Perfecto. Estaré esperando. Cuando colgué, el oficial ya estaba comunicándose con sus colegas. El sospechoso está en la ubicación. Repito, el sospechoso está en la ubicación. Mantengan distancia, pero estén preparados. Volviéndose hacia nosotros, explicó. Vamos a dejar que entre. Observen lo que hace. Si intenta plantar algo, drogas, veneno, lo tendremos en video. Sería una prueba irrefutable. El plan tenía sentido, pero la idea de que Daniel estuviera deambulado por nuestra casa, posiblemente poniendo una trampa, me aterraba. ¿Y si descubre las cámaras? Preguntó Richard. Muy poco probable. Son del tamaño de un botón y están colocadas en lugares estratégicos. Además, tenemos agentes posicionados discretamente en la cuadra. Fuimos a un café cercano donde esperamos ansiosamente noticias. Con cada minuto que pasaba, imaginaba lo que Daniel estaba haciendo en nuestra casa, tendiendo una trampa, plantando pruebas en nuestra contra, hurgando en nuestras pertenencias.
Después de 40 minutos que se sintieron como una eternidad, el oficial recibió una llamada. Escuchó atentamente, asintiendo. Se fue, informó, colgando. Y tenemos algo interesante en las grabaciones. Nos apresuramos de regreso a la comisaría, donde nos llevaron a una sala con varios monitores. El comisionado Miller ya estaba allí viendo la grabación de las cámaras en nuestra casa. Señor y señora Anderson, nos saludó gravemente. Creo que deberían ver esto. En la pantalla, vimos a Daniel entrar a la cocina con 2 bolsas de plástico. Miró a su alrededor, comprobó que estaba solo y luego comenzó a actuar metódicamente. Sacó varios frascos de medicina de las bolsas y los puso en nuestro botiquín, mezclándolos con los nuestros. Luego abrió una botella de vino, probablemente la sorpresa que mencionó, y añadió algún tipo de polvo blanco, removiendo con cuidado antes de volver a poner el corcho. Finalmente, sacó un pequeño dispositivo electrónico de su bolsillo y lo instaló discretamente debajo de la mesa de la cocina, probablemente un micrófono o una cámara. «Oh Dios mío», murmuré, con las manos cubriendo mi boca, al ver a mi propio hijo en video preparando deliberadamente lo que parecía ser nuestra muerte. Era un dolor indescriptible. Ahora tenemos más que suficiente prueba, dijo el comisionado. Estoy emitiendo órdenes de arresto para Daniel Anderson y Sarah Anderson de inmediato. ¿Qué? ¿Qué puso en nuestro botiquín?, preguntó Richard, con la voz temblorosa. Necesitamos analizarlo, pero a simple vista, son sustancias controladas, posiblemente en dosis altas. La sustancia que añadió al vino también será analizada, pero apostaría a que es algún tipo de sedante potente. El comisionado puso su mano en mi hombro. Señora Anderson, sé que esto es extremadamente doloroso, pero necesito que lo entienda. Su hijo estaba tratando activamente de matarla hoy. Si usted hubiera ido a casa y bebido ese vino, y no pude contener las lágrimas. La realidad de la situación finalmente me golpeó con toda su fuerza. No eran solo mensajes de texto o documentos sospechosos. Era mi hijo en nuestra cocina envenenando deliberadamente las bebidas y medicamentos que sabía que usaríamos. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora?, preguntó Richard, abrazándome mientras lloraba. Vamos a arrestarlos hoy, respondió el comisionado. Con esta evidencia, no hay posibilidad de fianza. Estás a salvo ahora, pero aún te recomiendo que te quedes en el hotel unos días hasta que resolvamos todo. Mientras salíamos de la comisaría tratando de procesar todo lo que había pasado, un oficial de policía se acercó apresuradamente. Comisionado Miller, acabamos de recibir una llamada. Daniel y Sarah Anderson están en la casa del señor y la señora Anderson en este momento. Parecen agitados. Están buscándolos. El comisionado reaccionó de inmediato. Equipo táctico, prepárense. Nos movemos ahora. Dirigiéndose a nosotros, explicó. Probablemente se dieron cuenta de que algo está mal, de que no llegaron a casa como prometieron. Vamos a arrestarlos ahora mismo. ¿Podemos ir con ustedes?, pregunté, sorprendiéndome a mí mismo. Una parte de mí quería correr para nunca volver a ver a Daniel o a Sarah. Pero otra parte, quizás la parte más fuerte, necesitaba estar allí para presenciar el final de esta pesadilla. El comisionado dudó, pero finalmente aceptó. Puedes quedarte en el coche de policía a una distancia segura, pero no interferirás de ninguna manera. En el camino a nuestra casa, con el corazón latiendo descontroladamente en mi pecho, me preguntaba cómo había llegado a este punto. Como mi hijo, a quien sostenía en mis brazos cuando era un bebé, se había transformado en este extraño, capaz de planear fríamente mi muerte. Cuando llegamos, varios coches de policía ya estaban posicionados discretamente alrededor de nuestra casa. En la radio, escuchamos que Daniel y Sarah todavía estaban dentro, aparentemente discutiendo sobre qué hacer. Se dan cuenta de que algo está mal, comentó un oficial. Están tratando de llamar al señor y la señora. Los teléfonos celulares de los Anderson repetidamente, y de hecho, mi teléfono había sonado varias veces en los últimos minutos. Siempre Daniel. Ignoré todas las llamadas, siguiendo las instrucciones de la policía. El comisionado Miller estaba coordinando la operación personalmente, hablando en voz baja por la radio con los diversos agentes en posición. Equipos en posición, finalmente anunció. Nos movemos en un minuto. Fue entonces cuando vimos movimiento. La puerta principal se abrió y Daniel salió apresuradamente, seguido por Sarah. Ambos llevaban mochilas y parecían agitados, mirando nerviosamente a su alrededor mientras se dirigían al coche estacionado en la acera. Están tratando de escapar,
murmuró Richard. En un instante, varios oficiales emergieron de sus escondites, rodeando a la pareja con las armas desenfundadas. Policía, deténganse con las manos donde podamos verlas. Vi la sorpresa en el rostro de Daniel, el pánico en los ojos de Sara. Por un momento, Daniel pareció considerar correr, pero rápidamente se dio cuenta de que estaba rodeado. Lentamente, ambos levantaron las manos. En segundos, fueron sometidos, esposados y metidos en vehículos separados. Todo fue tan rápido y organizado, parecía irreal, como una escena de película. El comisionado Miller se acercó a nuestro coche. Está hecho. Ambos están bajo custodia acusados de conspiración para asesinato y varios otros delitos. Encontramos el vino envenenado y los medicamentos que él plantó. Vamos a analizar todo. Miré por la ventana del coche de policía y vi a mi hijo siendo llevado esposado en el asiento trasero de un patrullero. Nuestros ojos se encontraron por un breve momento. No vi remordimiento en sus ojos, solo ira y quizás sorpresa por ser atrapado. En ese momento, una extraña sensación me invadió. No era alivio. No era venganza satisfecha. Era solo un vacío profundo, como si algo fundamental me hubiera sido arrancado. Regresamos a la estación donde dimos declaraciones más formales. La policía había encontrado varios objetos incriminatorios en las mochilas de Daniel y Sara. Los medicamentos originales de las botellas que había plantado en nuestra casa, más dosis del polvo que puso en el vino, boletos de avión al extranjero con fecha para el día siguiente y una cantidad considerable de dinero en efectivo. Estaban listos para huir, explicó el comisionado. Probablemente se dieron cuenta de que algo estaba mal, de que no llegaste a casa como prometiste. El plan era claramente dejar el vino envenenado, esperar a que lo consumieras y huir antes de que se encontraran los cuerpos. Richard me apretó la mano con fuerza mientras escuchábamos. Cada nuevo detalle era como un cuchillo retorciéndose en mi corazón. Puedes verlo si quieres, ofreció el comisionado después de que se completara el papeleo. Están en celdas separadas esperando ser trasladados. Richard sacudió la cabeza. No estaba listo, y lo respetaba, pero algo dentro de mí necesitaba mirar a mi hijo a los ojos una última vez. Quiero ver a Daniel, dije, sorprendiendo a todos, incluso a mí mismo. El comisionado me llevó por un largo y frío pasillo hasta una pequeña sala con una mesa y 2 sillas. Lo traeremos aquí. Estaremos observando a través del cristal, y si sientes alguna incomodidad, solo levanta la mano y lo detendremos de inmediato. Asentí, sentándome recto, con las manos cruzadas sobre la mesa para ocultar su temblor. Unos minutos después, la puerta se abrió y Daniel entró, esposado y escoltado por un oficial. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos, su cabello despeinado. Parecía que había envejecido 10 años en unas pocas horas. El oficial lo hizo sentar frente a mí y se quedó de pie justo fuera de la puerta. Durante casi un minuto, nos sentamos en silencio, mirándonos. Daniel fue el primero en hablar. Me tendiste una trampa, dijo, con la voz baja y amarga. Todo esto es un gran malentendido. No me mientas, respondí con calma. No ahora. Se acabó, Daniel. Miró hacia otro lado, con la mandíbula apretada. ¿Qué quieres que diga? Quiero saber por qué. ¿Por qué tu propio padre y yo? ¿Qué hicimos para merecer esto? Daniel soltó una risa sin humor. No lo entenderías. Intenta explicármelo. Ahora tengo todo el tiempo del mundo. Me miró de nuevo, con algo frío y calculador en sus ojos que nunca había notado antes. Dinero, mamá. Siempre se trató del dinero. Ustedes dos tienen tanto. La casa, las pensiones, las inversiones, el seguro. ¿Y qué hacen con todo eso? Nada. Viven sus mediocres vidas, ahorrando cada centavo como si fueran a vivir para siempre. Sentí la punzada de sus palabras, pero mantuve la compostura. ¿Y eso justifica matarnos? Fue idea de Sara al principio, admitió, como si eso lo absolviera de alguna manera. Ella trabaja en finanzas. Se dio cuenta de cuánto valían ustedes. ¿Por qué esperar décadas por una herencia? Diría ella, cuando podemos empezar nuestra vida real ahora, y tú estuviste de acuerdo así de fácil. Se encogió de hombros. No de inmediato, pero ella me convenció de que sería mejor para todos. Ya eras viejo. Eventualmente, empezarías a tener problemas de salud. Sufrirías. Sería un favor, en realidad. La frialdad con la que hablaba me heló la sangre. Este no era el hijo que conocía o creía conocer.
Un favor, repetí lentamente. Envenenar a tus propios padres sería un favor. No dolería, respondió, como si eso importara. Solo te dormirías y no despertarías. Sin sufrimiento como el vino que preparé hoy. Daniel se quedó en silencio por un momento. ¿Cómo te enteraste? Fueron los mensajes en el teléfono de Sara, ¿verdad? Ese idiota del técnico. Sí, fueron los mensajes. Pero incluso sin ellos, lo habríamos descubierto eventualmente. No eras tan inteligente como pensabas, hijo. Se movió en su silla, las esposas tintineando. Entonces, ¿ahora vas a testificar en contra de tu propio hijo? Mándame a prisión. Ibas a hacer que pareciera un accidente. Nadie sufriría. Morirías en paz y yo finalmente tendría la vida que merezco. La vida que mereces, repetí, dejando que las palabras flotaran en el aire entre nosotros. Lo miré, realmente lo miré, tratando de ver más allá de la ira, más allá de la frialdad, buscando cualquier rastro del niño que criamos. No encontré nada. No te reconozco, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. El hijo que criamos, que amamos, que protegimos. ¿Dónde está? Estoy aquí, respondió Daniel, un destello de emoción cruzando su rostro. Soy yo. Simplemente crecí. Simplemente me cansé de esperar mi turno. Me levant lentamente. Tendrás un buen abogado. Pagaremos por eso. Es lo último que haremos como tus padres. Pero no esperes nada más de nosotros, Daniel. Lo que hiciste, no hay vuelta atrás. Mamá, llamó mientras llegaba a la puerta. No entiendes. Solo quería una oportunidad para vivir de verdad. Me di la vuelta una última vez. Te dimos todas las oportunidades, hijo. Educación, amor, apoyo. La elección de cómo vivir fue tuya, y elegiste esto. Salí de la habitación sintiendo como si cada paso requiriera un esfuerzo enorme. En el pasillo, encontré a Richard esperando, con los ojos rojos y la cara marcada por lágrimas que no intentaba ocultar. ¿Qué dijo?, preguntó en voz baja. La verdad finalmente, respondí. Lo hizo todo por dinero. Nuestras muertes fueron solo un medio para que él tuviera la vida que merece. Richard cerró los ojos, un profundo dolor retorciendo su rostro. ¿Cómo no lo vimos? ¿Cómo no vimos en qué se convirtió? No tenía respuesta. La misma pregunta me atormentaba. ¿Cómo podían unos padres que estuvieron presentes en cada momento importante, que celebraron cada logro, que enseñaron valores y principios, criar a alguien capaz de planear fríamente el asesinato de sus propios padres? Salimos de la estación en silencio, dirigiéndonos al hotel donde pasaríamos las próximas noches. En el camino, Richard parecía un poco perdido en sus propios pensamientos. Sabía que estaba reviviendo cada momento de la crianza de Daniel, buscando el punto exacto donde algo salió mal. En el hotel, un lugar sencillo pero cómodo en el centro, pedimos una habitación con 2 camas individuales. Ninguno de los dos lo mencionó, pero ambos sabíamos que necesitábamos nuestro propio espacio esa noche. El dolor era demasiado personal, demasiado profundo para ser compartido, incluso después de tantos años juntos. Me acosté exhausto, pero el sueño no llegaba. Imágenes de Daniel de niño se mezclaban con la visión del poniendo veneno en el vino, creando una pesadilla despierta de la que no podía escapar. Cuando finalmente me quedé dormido, fue un sueño inquieto lleno de sueños confusos en los que corría por pasillos interminables perseguido por sombras con el rostro de mi hijo. Me desperté de un sobresalto al sonido del teléfono móvil. Era el comisionado Miller. SRA. Anderson, perdón por llamar tan temprano. Necesitamos que vengas a la comisaría lo antes posible. Ha habido un avance en el caso. El tono grave en su voz me alarmó. ¿Pasó algo? Prefiero explicarlo en persona. Es mejor que vengas tan pronto como puedas. Desperté a Richard y le conté sobre la llamada. En menos de 30 minutos, estábamos en la estación siendo llevados directamente a la oficina del comisionado. Miller nos saludó con una expresión sombría. Señor y señora Anderson, gracias por venir tan rápido. Tengo noticias complicadas. ¿Qué pasó? Richard preguntó con la voz entrecortada. Sarah Anderson solicitó hacer una declaración completa a cambio de una sentencia reducida. Está dispuesta a testificar en contra de tu hijo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué dijo ella? Según ella, el plan original era solo robarte, desviar dinero de tus cuentas, obtener un poder notarial para controlar tus activos.
La idea de eliminarte físicamente surgió solo en los últimos meses cuando Daniel se dio cuenta de que podrías descubrir las desviaciones. Richard me apretó la mano con fuerza. También afirma, continuó el comisionado, que Daniel también planeaba matarla después de que tú estuvieras muerto y él tuviera acceso a todo el dinero. La revelación cayó como una bomba. Mi hijo estaba planeando matar a su propia esposa, susurré. Según ella, sí. Encontró mensajes entre él y otra mujer discutiendo cómo dividirían el dinero después de resolver el problema de Sara. Cerré los ojos, tratando de absorber esta nueva capa de horror. No era suficiente planear nuestras muertes. Daniel estaba dispuesto a eliminar a cualquiera que se interpusiera entre él y el dinero. Hay más, dijo Miller con un tono aún más grave. Analizamos el polvo que puso en el vino. Es una mezcla de sedantes potentes y una sustancia llamada adelfa. Extremamente tóxica, causa paro cardíaco. Y encontramos evidencia de que lo había intentado antes. ¿Qué quieres decir?, preguntó Richard. Muestras de su cabello, señora Anderson, revelaron trazas de la misma sustancia probablemente administrada en pequeñas dosis para simular problemas de salud naturales. Eso explicaría los lapsos de memoria que él decía que tenías. No eran lapsos. Eran síntomas de un envenenamiento gradual. La habitación parecía girar a mi alrededor. Agarré el borde de la mesa para estabilizarme mientras la cruel realidad me golpeaba. Mi hijo ya había comenzado a envenenarme lenta y metódicamente. ¿Durante cuánto tiempo?, logré preguntar. Es difícil decirlo con precisión, pero basándome en las muestras, al menos 3 meses. 3 meses. Revisé mentalmente las pequeñas señales que había ignorado, dolores de cabeza más frecuentes, momentos de mareo, noches sin dormir. Lo atribuía todo al estrés y a la edad, nunca imaginando que estaba siendo envenenada lentamente por mi propio hijo. ¿Y el señor Anderson?, preguntó el comisionado, dirigiéndose a mi esposo. Me siento bien, respondió confundido. Aún así, recomendamos exámenes toxicológicos. Si su esposa era un objetivo, es posible que él también hubiera comenzado a actuar en su contra. Salimos de la comisaría aún más conmocionados que antes. La idea de que Daniel no solo planeaba matarnos, sino que ya había comenzado el proceso era insoportable. Cada comida que compartimos en los últimos meses, cada taza de café que él amablemente preparaba, cada medicamento que me recordaba tomar, todo podría haber sido parte de su macabro plan. Vamos al hospital ahora mismo, insistió Richard. Necesitamos verificar si hay daños permanentes. En el hospital, nos atendieron con prioridad después de explicar la situación. Los médicos realizaron una serie de pruebas, recogieron muestras de sangre y cabello, y nos admitieron para una observación de 24 horas. Los resultados, cuando llegaron, confirmaron las sospechas. Tenía niveles detectables de adelfa en mi sistema, aunque no suficientes para causar daño permanente. Richard estaba limpio, lo que sugiere que Daniel se había centrado en mí primero. Probablemente porque, como mujer mayor con antecedentes de problemas de salud, tuve cáncer de mama hace años, mi muerte parecería menos sospechosa. Tuvo suerte, señora, explicó el doctor. El envenenamiento gradual se interrumpió antes de que causara daños irreversibles. Con el tratamiento adecuado y el tiempo, tu cuerpo eliminará completamente la toxina. Suerte. Era una palabra extraña para describir la situación. ¿Tuve suerte porque descubrí que mi hijo me estaba envenenando antes de que lograra matarme? En los días siguientes, el caso creció a proporciones que nunca imaginamos. La historia del hijo que planeó asesinar a sus padres por la herencia atrajo la atención de los medios nacionales. Los reporteros rodearon el hotel donde nos estábamos quedando. Llamaban constantemente. Intentaron de todas las maneras conseguir una declaración de nosotros. Rechazamos todas las entrevistas, todas las apariciones. Nuestro dolor era demasiado profundo, demasiado personal para convertirse en un espectáculo público. Lucy Méndez, nuestra abogada, se convirtió en nuestra portavoz oficial, gestionando todos los aspectos legales y manteniendo a la prensa a raya. Fue ella quien nos trajo la noticia de que a Daniel se le acusaría de intento de asesinato en primer grado con factores agravantes de envenenamiento premeditado y motivo vil. Si es condenado, enfrentaría décadas en prisión. Una semana después del arresto de Daniel y Sara, finalmente nos sentimos lo suficientemente seguros como para regresar a casa. La policía había retirado todo el equipo de vigilancia, pero instaló un sistema de alarma conectado directamente a la comisaría. Por si acaso,
Como dijo el comisionado Miller, volver a entrar en esa casa fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Cada habitación guardaba recuerdos, algunos hermosos, otros ahora contaminados por el conocimiento de lo que Daniel se había convertido. En la sala de estar, las fotos familiares parecen burlarse de nosotros. Daniel de niño sonriendo en su primer día de escuela. Daniel de adolescente orgulloso con su trofeo de natación. Daniel como adulto en su boda con Sara. Momentos que capturaban una vida que ahora sabíamos que había sido al menos en parte una ilusión. Richard caminó lentamente por la casa, tocando objetos, mirando fotografías como si intentara reconciliar el feliz pasado con el devastador presente. Necesitamos mudarnos, dijo finalmente. No puedo vivir aquí sabiendo lo que pasó en esta cocina, en esta casa. Estuve de acuerdo en silencio. La casa que había sido nuestro refugio durante décadas ahora estaba saturada de traición y peligro. Esa noche, acostados en nuestra cama, tomados de la mano en la oscuridad, Richard expresó el pensamiento que me había estado atormentando. ¿Alguna vez entenderemos lo que pasó? ¿Cómo nuestro hijo se convirtió en esto? No lo sé, respondí honestamente. Tal vez algunas cosas no tengan explicación. Tal vez algunas personas simplemente eligen el camino equivocado sin importar cómo fueron criadas. Hablamos con él, Emily, tantas veces sobre la honestidad, sobre el trabajo duro, sobre la familia. ¿Cómo no fue eso suficiente? Tal vez para algunas personas, nada es suficiente. Tal vez el vacío dentro de ellos nunca pueda ser llenado. Nos quedamos en silencio durante mucho tiempo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Richard volvió a hablar. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos adelante con esto? Era la pregunta que me había estado haciendo. ¿Cómo reconstruyes una vida cuando los cimientos mismos han sido destruidos? ¿Cómo vuelves a confiar cuando la traición vino de quien más amabas? Un día a la vez, respondí, apretando su mano. Empezamos de nuevo en otro lugar, apoyándonos mutuamente. En las semanas siguientes, pusimos la casa en venta, comenzamos el proceso de encontrar un nuevo hogar y tratamos de reconstruir un sentido de normalidad. Encontramos un pequeño apartamento en el centro, completamente diferente de la espaciosa casa donde criamos a Daniel, y poco a poco comenzamos a trasladar solo los objetos que no traían recuerdos dolorosos. Mientras tanto, el caso judicial avanzaba. Sara llegó a un acuerdo con la fiscalía, aceptando testificar contra Daniel a cambio de una sentencia reducida. Daniel, por otro lado, se mantuvo firme en negar las acusaciones más graves, afirmando que todo era un malentendido familiar y que las pruebas habían sido manipuladas. 2 meses después de su arresto, recibimos una carta de él desde la prisión. Richard quería quemarlo sin leerlo, pero algo en mí necesitaba saber qué tenía que decir. La carta era corta, escrita con la letra familiar que reconocería en cualquier lugar. Mamá y papá, sé que probablemente no quieran saber de mí, pero necesito decir esto. Todo lo que hice, lo hice por amor. Sí, quería el dinero. Quería la libertad. Pero también quería ahorrarte el sufrimiento de envejecer, de volverte dependiente, de perder tu dignidad. No espero perdón. Sé que lo que hice es imperdonable a tus ojos, pero quiero que sepas que no fue por odio. Fue por ambición. Sí, quizás codicia, pero también una especie distorsionada de amor. Un día, cuando estés listo, me gustaría verte de nuevo. Hasta entonces, sepas que a pesar de todo, sigo siendo tu hijo, Daniel. Leí la carta 3 veces, tratando de encontrar sinceridad en las palabras, algún rastro del hijo que conocía. Pero todo lo que vi fue más manipulación, más intentos de justificar lo injustificable. Por amor, murmuré, doblando la carta. Intentó matarnos por amor. Richard, quien finalmente decidió leerlo también, sacudió la cabeza con tristeza. Todavía no lo entiende. Quizás nunca lo entienda. Guardé la carta en un cajón y nunca respondí. Tal vez algún día, cuando el dolor no fuera tan agudo, cuando pudiera pensar en Daniel sin sentir esa devastadora mezcla de amor y traición, encontraría las palabras para responder. Pero no ahora. No mientras la herida aún sangraba. Los meses siguientes pasaron en un borrón de procedimientos legales, sesiones de terapia y la ardua tarea de reconstruir nuestras vidas. Vendimos la casa por menos de lo que valía. Solo queríamos deshacernos de ella y nos mudamos al apartamento en el centro. Era más pequeño, más sencillo, pero no cargaba el peso de recuerdos dolorosos. El juicio de Daniel estaba programado para comenzar en 3 meses. La fiscalía tenía un caso sólido con abundante evidencia.
Los mensajes de texto, los videos de la casa, los informes de toxicología que confirmaban el envenenamiento gradual, el testimonio de Sara, los documentos falsificados, una condena parecía segura. Aún así, la idea de testificar contra mi propio hijo me aterraba. ¿Cómo podría sentarme en esa sala de tribunal y contarle al mundo cómo había planeado metódicamente nuestras muertes? ¿Cómo podría mirarlo a los ojos mientras sellaba su destino? Richard y yo discutimos esto en profundidad con nuestra terapeuta, la doctora Marta, a quien comenzamos a ver semanalmente después de la tragedia. No eres responsable de sus decisiones, nos recordaba constantemente. Testificar no es una traición. Es simplemente decir la verdad. Pero es nuestro hijo, argumentó Richard. A pesar de todo, sigue siendo nuestro hijo. Sí, es tu hijo, y también es un hombre adulto que tomó decisiones terribles. Ambas realidades pueden coexistir. Una tarde, mientras organizaba algunas cajas que aún no habíamos desempacado en el nuevo apartamento, encontré un viejo álbum de fotos. Me senté en el suelo y comencé a pasar las páginas lentamente. Había fotos de Daniel de bebé, luego de niño, de adolescente, siempre sonriendo, siempre rodeado de nuestro amor. En una foto en particular, él tenía unos 5 años, sosteniendo con orgullo un dibujo que había hecho. 3 figuras de palitos que representan a nuestra familia con un hijo sonriente arriba. Para la mejor mamá del mundo, decía el dibujo con letras torcidas e infantiles. Las lágrimas vinieron incontrolablemente. ¿Dónde estaba ahora ese niño pequeño? ¿En qué momento esa criatura amorosa se transformó en alguien capaz de planear la muerte de sus propios padres? Richard me encontró así, llorando sobre el álbum abierto. Sin decir una palabra, se sentó a mi lado y me abrazó. Nos quedamos allí, ambos llorando por la pérdida del hijo que amábamos. No por su muerte física, sino por la muerte de quien pensábamos que era. La semana siguiente, recibimos una visita inesperada. Estella, mi amiga de la biblioteca que me había ayudado a documentar las pruebas contra Daniel, trajo una carpeta con recortes de periódicos antiguos. Emily Richard, comenzó emocionada, encontré algo que necesitas ver. Los recortes eran de un pequeño periódico de un pueblo del sur con fecha de hace 5 años. Los titulares gritaban: hombre anciano muere en circunstancias misteriosas. Sobrina hereda fortuna tras la muerte del tío. La policía investiga muerte sospechosa pero cierra el caso por falta de pruebas. ¿Qué es esto?, pregunté, confundida. Mira la foto. Estella señaló la imagen de una joven siendo entrevistada. Era Sara, unos años más joven pero inconfundiblemente ella. Antes de que se llamara Sara Silva y se mudara a Chicago, era conocida como Caroline Santos en este pequeño pueblo. Y el hombre que murió misteriosamente era su tío, quien la crió después de que sus padres murieran. Richard tomó los recortes y los leyó rápidamente. Ella heredó todo. La policía sospechaba de envenenamiento, pero no pudo obtener pruebas concluyentes. Exactamente. Estella confirmó. ¿Y sabes cuál era la sustancia sospechosa? Adelfa, respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Estella asintió con gravedad. El mismo veneno que encontraron en tu sistema, Emily. El mismo que Daniel puso en el vino. La implicación era clara y devastadora. Sara no era solo la cómplice de Daniel. Probablemente ella era la mente maestra, la persona que trajo la idea, que enseñó la técnica, que ya había hecho esto antes. ¿Por qué nos muestras esto ahora?, Richard preguntó. Porque su acuerdo de culpabilidad con la fiscalía está casi finalizado, explicó Estella. Va a pasar solo unos pocos años en prisión a cambio de su testimonio contra Daniel. Eso no es justo. No cuando probablemente ya ha matado antes. Llevamos el descubrimiento a Lucy Méndez, nuestra abogada, quien inmediatamente contactó al fiscal del caso. Las investigaciones se reabrieron, tanto en la muerte del tío de Sara como en otros posibles casos similares en su pasado. En cuestión de semanas, el acuerdo de culpabilidad de Sara fue suspendido y ella se enfrentaba a cargos adicionales. La policía encontró un diario en su apartamento que detallaba no solo el plan para matarnos, sino también notas sobre la muerte de su tío y planes para eliminar a Daniel después de acceder a nuestro dinero. La imagen que surgió era aún más oscura de lo que habíamos imaginado. Sara era una sociópata calculadora que había engañado a Daniel, manipulándolo para que planeara nuestras muertes. Ella lo había usado como una herramienta, con la intención de deshacerse de él tan pronto como obtuviera lo que quería. Daniel,
Al enterarse de esto durante una audiencia preliminar, se desmayó. Según su abogado, finalmente se dio cuenta de la magnitud de la manipulación que había sufrido. Aunque esto no lo absolvió de su culpa por participar activamente en el plan, fue en ese momento que tomamos una decisión difícil. Visitaríamos a Daniel en la prisión, no para perdón o reconciliación. Era demasiado pronto para eso, si es que alguna vez sería posible, pero para enfrentar la verdad y tratar de entender. El penitenciario era un lugar frío y opresivo. Seguimos a un guardia por los pasillos grises hasta una pequeña sala de visitas donde esperamos en un silencio tenso. Cuando se abrió la puerta y Daniel entró, esposado y vistiendo el uniforme naranja de prisionero, mi corazón se hundió. Había perdido peso. Su rostro estaba pálido con profundas ojeras. Parecía mucho mayor de sus 35 años. Cuando nos vio entrar con lágrimas, inmediatamente empezaron a correr por su rostro. «Mamá, papá», susurró con voz temblorosa. «Vinimos», respondió Richard simplemente, sentándose a la mesa. No había mucho que decir. El abismo entre nosotros era demasiado vasto para llenarlo con palabras. Pero estar allí ofreciendo ese pequeño consuelo humano parecía importante, no solo para Daniel, sino también para nosotros. «Lo siento mucho», dijo finalmente. «Por todo. Sé que no significa nada después de lo que hice. Pero tengo que decirlo». «¿Por qué?», pregunté directamente. Miró sus manos. «Porque finalmente entendí la magnitud de lo que hice. No solo el plan, las mentiras, la manipulación, sino cuánto te hice daño, cuánto destruí. Y me di cuenta de que nunca podría arreglarlo. Por primera vez desde que todo esto comenzó, vi algo en sus ojos que parecía genuino. No manipulación, no autocompasión, sino una comprensión real del dolor que había causado». «Tienes razón», dijo Richard, su voz suave pero firme. «Algunas cosas no se pueden arreglar, pero eso no significa que debas rendirte». «¿Por qué? ¿Qué me queda?» «Vida», respondí simplemente. «Imperfecta, difícil, dentro de estas paredes durante muchos años, pero aún así vida. La oportunidad de tal vez algún día hacer algo bueno con ello. Solo estuvimos allí media hora. No prometimos volver regularmente, ni ofrecimos un perdón fácil. Solo dijimos adiós, dejando en el aire la posibilidad, aunque tenue, de algún tipo de relación futura. De camino a casa, Richard y yo estuvimos en silencio durante mucho tiempo, procesando la visita, las emociones contradictorias que despertó. «¿Fue lo correcto?», preguntó finalmente. «No sé si hay una cosa correcta en situaciones como esta», respondí. «Solo sé que no me arrepiento de haber ido». 4 años después de descubrir la conspiración contra nuestras vidas, Richard y yo celebramos 45 años de matrimonio. Decidimos no hacer nada grande. Solo una cena tranquila en casa con los pocos amigos que nos apoyaron durante la tormenta. Durante la cena, mientras veía a Richard contar una historia que hacía reír a todos, me di cuenta de algo importante. Éramos felices de nuevo. No de la misma manera que antes. Había cicatrices que nunca desaparecerían por completo, pero de una manera más profunda y consciente. Habíamos enfrentado lo peor que la vida podía lanzarnos y habíamos sobrevivido. Habíamos reconstruido algo a partir del caos, encontramos significado después de la destrucción. Y quizás lo más importante, habíamos elegido no dejar que la traición envenenara el resto de nuestras vidas. Daniel seguía en prisión, donde pasaría muchos más años. Después de su colapso, parecía haber encontrado algún tipo de propósito. Empezó a estudiar Derecho a través de un programa para prisioneros con la idea de eventualmente ayudar a otros reclusos. Lo visitábamos ocasionalmente, no con frecuencia, pero lo suficiente para mantener una conexión tenue. Sara estaba cumpliendo su condena en una prisión de máxima seguridad, rechazando cualquier contacto con nosotros. Por lo que escuchamos, ella seguía negando la responsabilidad de todos sus crímenes, siempre culpando a los demás. En cuanto a nosotros, aprendimos a llevar nuestra historia sin dejar que nos definiera por completo. Cuando conocíamos a gente nueva, eventualmente la verdad saldría a la luz. Nuestra ciudad no era tan grande, y el caso había sido notorio. Pero descubrimos que la mayoría de las personas eran compasivas, respetuosas con nuestro dolor. Algunas noches todavía me despierto de golpe, recordando ese momento en la tienda de electrónica cuando Dave me mostró la pantalla del teléfono y mi mundo se desmoronó. A veces, Richard todavía tiene pesadillas en las que Daniel logra completar su plan. Pero esas sombras del pasado aparecen con menos frecuencia ahora, superadas por la luz del presente.
Las pequeñas alegrías de la vida cotidiana, nuevos amigos, hobbies redescubiertos, el amor que sobrevivió a lo inimaginable. En la noche de nuestro 45 aniversario, después de que todos los invitados se hubieran ido, Richard y yo nos sentamos en el balcón de nuestro apartamento mirando el cielo estrellado. ¿Quién lo hubiera pensado?, comentó, sosteniendo mi mano, que después de todo, todavía estaríamos aquí juntos. Sobrevivientes, sonreí, apretando su mano. Más que eso, corrigió Richard. Estamos viviendo. Y tenía razón. No solo estábamos sobreviviendo. Estábamos viviendo plenamente, conscientemente, con gratitud. Habíamos aprendido por las malas que la vida es frágil, que las relaciones más íntimas pueden esconder terribles secretos, que la traición puede venir de donde menos lo esperas. Pero también aprendimos que la fuerza humana es extraordinaria, que es posible empezar de nuevo incluso después de la peor devastación, que el amor, el verdadero amor, no la versión distorsionada que Daniel decía sentir, puede sobrevivir incluso a las peores tormentas. 5 años después de aquella fatídica tarde en la tienda de electrónica, miro hacia atrás y veo no solo la tragedia, sino también el crecimiento que vino después. No elegí este camino. No pedí este dolor. Pero acepté el desafío de reconstruir, de encontrar sentido, de seguir amando a pesar de todo. Y tal vez esa sea la mayor victoria. No permitir que el odio, el rencor o el miedo definan el resto de mi vida. Eligiendo todos los días la compasión, el coraje y la esperanza. Incluso sabiendo lo oscuro que puede ser el mundo. Dave, sin saberlo, me dio más que solo la oportunidad de sobrevivir físicamente esa tarde. Me dio la oportunidad de descubrir una fuerza que nunca supe que tenía. La fuerza no solo para desentrañar una conspiración, sino para reconstruir una vida desde cero. Amar de nuevo, confiar a pesar de las cicatrices. Y por eso, estaré eternamente agradecido. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y cuéntame en los comentarios qué parte te dejó boquiabierto. Y no olvides convertirte en miembro para acceder a videos exclusivos que no publico aquí. Nos vemos allí.